Combinación clave. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre es la mejor opción. Restaurante El Bohío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a la piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas. Una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mejor cobertura y garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Desde hoy está con nosotros, y ya hace un ratito, un nuevo auspiciador, Marley Coffee. Un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Tenemos todavía libros para regalar, puede concursar todavía. 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Son 960 páginas cada uno con sus correspondientes discos que uno considera canciones, en realidad, de grupos, casi todos rockeros. Con la historia de la canción, con la historia del grupo, es fascinante. Y también tenemos el de Stephen Hawking, La teoría del todo, la edición ilustrada del origen y el destino del universo. Usted sabe, tiene que concursar con el hashtag Combinación Clave y @megustaleercl. Combinación Clave. Estamos con nuestro último entrevistado del día, es Jaime Parada, concejal de Providencia. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Fernando, buenos días. Bien impactante todo lo que has revelado en los últimos días a partir de las experiencias que tú tuviste de abuso, y en particular porque me tocó estar la primera vez que vi tu testimonio, que creo que fue hace como 3 o 4 días atrás. Yo estaba justo terminando de ver la primera parte de Living Neverland, el documental. Sí. Sobre Michael Jackson. Sí, estaba todo el mundo en eso cuando lo leyó. Yo justo había terminado la primera parte y todavía no salía de mi asombro respecto de 2 cosas que vamos a conversar probablemente. Cuando veo tu testimonio, ¿cómo se produce el cruce entre en un documental de Netflix con tu situación personal? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que yo había escrito sobre este episodio de abuso en un libro que publiqué en el 2013, autobiográfico, que se llama Yo Gay, de Ediciones B, pero evidentemente un libro de una edición de 3.000 ejemplares y un hilo de tweet pueden tener impactos muy disímiles, ¿no? Entonces, esto es un tema, lo digo para explicar que este es un tema que yo ya la tengo internalizado suficientemente como para poder hablarlo, claro. Pero al ver el documental de Living Neverland, igual que tú, probablemente un día antes que tú, me di cuenta de los patrones comunes que existían con mi historia y que probablemente son patrones comunes con un montón de otras historias. Y por lo tanto me quedé con la sensación de que ese documental, que incluso ha sido criticado por algunos, es un documental sobre abuso muy verosímil. Y es tan verosímil porque quienes hemos vivido experiencias de abuso entendemos que hay lógicas, que hay mecánicas, que hay formas de abuso que se repiten, digamos, universalmente, y que puede ser Michael Jackson o puede ser la persona que invitaste a comer el domingo a tu casa. Y eso es lo primero que quiero decir. El abuso está muy cerca de todos nosotros. Fernando, yo cada vez que hablo con amigos de esto, mis amigos heteros y homosexuales me dicen: yo fui abusado. Y está tan extendido que sentí que era importante contar esta historia para que tal vez otros también se atrevieran. Así como Wade y James, que son los protagonistas del documental, también se atrevieron para que otras personas se atrevieran. Y esto genera un efecto en cadena. Sí, yo viendo el documental, te tengo que confesar que lo que más me impresionó del documental, lo que lejos más me impresionó de las 2 capítulos, pues está dividido en 2. Sí, 2 horas cada uno. Es la reacción de los papás. Mientras todo esto pasaba. Sí. Que nunca jamás llamara la atención. Que nunca hubiese una mínima sospecha. Que todo lo contrario, entregaran niñitos de qué sé yo, 13, 14 años, 12 años a una persona para que viajaran con él en el avión, que salieran todos tomaditos de la mano y que después fueran a dormir juntos en la misma pieza. Y los papás no hicieran ningún tipo de como, oye,
No, esto es un poquito raro, ¿no? No, nada. Fernando, sabes que yo he escuchado a varios papás que me dicen lo mismo. Yo jamás dejaría que a mi hijo hiciera o le pasara eso. Pero otra cosa es con guitarra. Sí. Y te quiero decir lo siguiente. Un patrón que es común con mi historia es que esta gente se cuela por intersticios que responden a momentos familiares. Te voy a decir mi caso. En mi caso, esta persona comenzó sus abusos el mismo día que murió mi abuela. O sea, él apareció en mi familia casi un año antes que muriera mi abuela, el año 87. Mi abuela empezó a morirse el año 87 de cáncer en la casa, y el 88 ya se había muerto. Y mi familia evidentemente había estado muy en función de ese proceso de muerte de mi abuela, la madre de mi madre con quien vivíamos y quien era muy importante. Y este tipo de personas tienen la habilidad para detectar cuáles son las fracturas familiares que incluso pueden ser momentáneas para meterse. Entonces, yo te digo, Fernando, yo no soy padre, pero sí te puedo decir, nadie está libre. Nadie está libre. El padre de Wade, o de James, no me acuerdo, era una persona que tenía depresión bipolar. Probablemente esa depresión bipolar estaba ahí desde antes. Finalmente el padre termina suicidándose. Te voy a decir mi caso. Mi madre tenía depresión bipolar en los años 80, cuando no estaba diagnosticado siquiera como tal y cuando no existían medicamentos como los que existen hoy, que tienen a mi madre perfecto. Entonces, hay una serie de escenarios que pueden constituir la tormenta perfecta, y por eso no es tan loco pensar que un padre deje o una madre deje ir con esta super mega estrella a sus hijos, porque finalmente hay un proceso como de disolución o de ruptura o de fractura familiar que puede generar un caldo de cultivo para eso. Yo sé que a lo mejor hay gente que está escuchando y que dice, no, a mí jamás me pasaría. Pero Fernando, son tantos los casos que recibí de personas que por mensajes internos me contaron de sus situaciones de abuso que no le han contado a nadie, que solo puedo pensar, esto está muy extendido. Sí, yo voy a hacer una refinación de lo que te planteé. Lo que me impactó en el caso de uno de ellos, que era la familia más bien constituida, que tenía padre, madre, tenían todo, no es el que eventualmente no advirtieran nada raro, no. Es al revés, y quizás en eso tú tienes razón. Es lo que ellos sentían que significaba que un artista de la talla de Michael Jackson escogiera a su hijo para hacer. Es decir, esta situación donde el obtener un privilegio pasa a ser mucho más importante que la evaluación de aquello. Claro, el tema es que ese privilegio no es solo ese privilegio, ¿no? Es el privilegio que obtiene una familia que está en un proceso de ruptura, de disolución o de lo que sea, porque te aseguro que esa otra familia que parece también constituida también tiene que haber tenido intersticios por donde se colaba esta persona. Entonces, yo mismo, Fernando, enjuicié a mis padres hace 10 años cuando publiqué o hace 8 años cuando publiqué mi primer libro. Y los enjuicié en el sentido de cómo no se dieron cuenta. Y hoy día, 8 años después, viendo ese escenario familiar que estaba en ese momento, digo, efectivamente, no se dieron cuenta. Y no puedo juzgarlos hoy como si los juzgué hace 8 o 10 años. Y también es una forma de perdonarlo y de perdonarme a mí también por haberlos juzgado. Yo entiendo perfectamente que todo el mundo crea tener pleno control sobre lo que pasa en su entorno familiar, pero eso parece ser muy difícil. Bueno, tú ves que ahora se está a punto de votar luego la imprescriptibilidad. Es difícil esa palabra. Sí, difícil. No prescriba la denuncia de abusos, particularmente de abusos infantiles. Entre otras cosas, porque es una cosa bien interesante de constatar una y otra vez. Aunque parezca extraño, no solamente cuesta hablar de lo que pasó, pero cuesta a veces darse cuenta de lo que pasó. Te lo puedo decir con mi caso, Fernando. Yo salí de eso solo a los 17 años. Y a los 17 años me enfrenté a mi abusador y le dije, no más. Y después de eso yo me creí Superman. O sea, había salido solo de un abuso sexual. Me creí tan Superman que, por ejemplo, entré a la universidad y fui el mejor alumno de mi carrera. Sistemáticamente lo fui y me gradué como el mejor titulado de mi generación. Y dije, soy una persona extraordinaria. No solamente no me suicidé, no solamente
caí en consumo de drogas, sino que soy el mejor alumno, y me dejaron contratado en la universidad y llegué a ser director de estudios de mi escuela, de la misma escuela donde yo estudié muy poco tiempo haberlo hecho. Solo que a los 30 años entré en una depresión feroz. Y yo no sabía que yo podía entrar en una depresión feroz. Y entre los 30 y los 34 y algo, me hice un psicoanálisis que llegó a tener, digamos, hasta 4 veces a la semana, con una analista que se llama Javiera Somavía, a quien respeto y quiero mucho porque me sacó de eso. Y ahí me di cuenta que no era Superman. Y ahí me di cuenta que todo estaba ahí. Y cuando ella interpreta el test de Rorschach que me hace otra persona y me dice, bueno, usted está completamente traumatizado, se instaló un término en mí. Yo traumatizado. O sea, yo de Superman, hiper resiliente, al yo traumatizado, sin herramientas para enfrentarme al mundo. Y si lo ponemos en una cronología de vida y lo asociamos con la ley, el abuso del cual fui objeto, prescribió a los 28, porque son 10 años después de la mayoría de edad que uno puede denunciar máximo. Yo recién a los 30 entendí que la palabra que describía mi caso era abuso, y que la palabra que describía mi proceso personal era trauma. Mal podría haber ido a denunciar, mal podría haber hecho acciones en contra de mi abusador si ni siquiera entendía bien lo que me había pasado. Y eso le pasa a mucha gente. Sí, de hecho, el Senado, entiendo, amplió la cantidad de delitos que se consideran imprescriptibles y se va a votar. Y yo tengo la impresión que se va a aprobar. Lo que no sé si se va a aprobar, creo que no se va a aprobar, es que exista una visión, una posibilidad retrospectiva de poder tomar en cuenta aquello. En general, este tipo de leyes nunca suelen ser retroactivas, ¿no es cierto? Pero sí te voy a decir algo que me pasó a mí. Me escribieron muchos políticos, desde ministros de Estado hasta senadores y diputados. Yo lo que les pedí es, por favor, apoyen con toda su fuerza esta imprescriptibilidad. Y si bien en el caso mío sería importante que hubiera una retroactividad, evidentemente no me la espero. Pero sí espero que, dada esta magnitud del abuso infantil y adolescente que existe en Chile y que existe probablemente en el mundo, nunca más nadie tenga que llegar a su mayoría de edad, entender lo que le pasó y quedarse sin herramientas. Entonces, si bien la retroactividad podría ser un anhelo, entiendo perfectamente que eso no va a pasar, es muy probable que no pase, pero por lo menos que otros sí puedan denunciar. Estamos conversando con Jaime Parada, concejal de la Municipalidad de Providencia. Jaime, normalmente uno, a raíz de las noticias que hemos empezado a conocer, sobre todo por parte de abusos en la Iglesia Católica, uno tiende a relacionar los abusos o a asociar los abusos con una situación donde hay un superior o hay alguien que tiene por alguna razón una suerte de influencia mayor sobre el abusado, y que esto ocurre en ese tipo de circunstancias. ¿Qué tanto lo que pasa en la Iglesia Católica refleja lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, en otras cosas? Yo creo que al final hay una cosa de situaciones de poder que se van repitiendo, ¿no? Porque en el fondo el cura que abusa, lo que está haciendo es aprovecharse de su poder moral sobre otro y de su jerarquía moral sobre otro, diciendo, bueno, yo soy el ungido, yo estoy ungido por Cristo y tú eres un simple mortal. Yo soy uno de los que Dios quiere que lo represente en la tierra, y tú eres simplemente un fiel más, y ahí se van produciendo estos abusos. Al interior de la casa, de la casa pasan cosas parecidas, ¿no? Jackson, por ejemplo, se transformó en una persona muy importante en esa casa y de alguna forma adquiere un cierto estatus. Mi abusador se transformó en una persona muy importante dentro de mi casa y de alguna forma adquiere un cierto estatus. Y ese estatus lo van trabajando además de una manera muy, muy perversa y muy cruel. En el caso de Jackson, no sé si te acuerdas del... Jackson, sí. Sí. En el caso de Michael Jackson, no sé si te acuerdas, él va inoculando una cosa contra las madres de los chicos, diciéndole no confíen nunca en las mujeres. Sí. En el caso de mi abusador va diciéndome todo el tiempo, tu familia no te quiere lo suficiente. Entonces, hay un poder moral, porque finalmente es alguien que uno respeta, en quien uno cree,
Y uno se va convenciendo de que ese discurso es viable, es plausible, de que efectivamente a lo mejor mi familia no me quiere tanto como me quiere él. Entonces, si bien no existe esta jerarquía que existe en la Iglesia Católica, sí existe una cierta importancia que el personaje abusador ha adquirido en la familia como para poder tener un control sobre el discurso propio, sobre el discurso del niño abusado en relación, por ejemplo, a su propia familia, y se va aislando. Ahora, Jaime, entendiendo que las relaciones humanas son relaciones emotivas, como diría Humberto Maturana, son relaciones emocionales, y que las relaciones emocionales implican transmitir emoción. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde la emoción? ¿Dónde el apego, el cariño que te tengo y qué sé yo, eso que eventualmente se puede transmitir en determinadas formas de conversación, determinadas formas de aproximarme a una persona? ¿Dónde aquello te podría empezar a llamar la atención que deja de ser la afectividad propia de los amigos, de las personas que tienen relación, a cuando hay que empezar a mirarlo con más detalle? Creo que es un poco una pregunta para un especialista, pero sí te puedo decir lo que me pasó a mí. Yo creo que el traspaso de los límites del cuerpo y la intimidad son la primera señal de alarma, ¿cierto? O sea, un padre debe estar sumamente alerta a que su hijo, hija o lo que sea, se acerca constantemente de una cierta manera a una cierta persona, ¿ya? El límite del cuerpo y el límite de la intimidad también. Y eso tiene que ver también con cuáles son el tipo de accesos que los propios padres le dan a un tercero en relación a sus hijos. Eso se nota claramente en la película. Claro, o sea, si los padres o los abuelos abren la puerta, en el caso de mi familia, es muy difícil, por ejemplo, cerrarla. En el caso de Michael Jackson fue muy difícil cerrarla. Entonces, un poco la llave la tienen los padres, ¿no? Si los padres dan ese acceso, estamos fritos. Si el chico no tiene las herramientas, o la chica no tiene las herramientas para entender que, por ejemplo, su cuerpo y su intimidad es el límite, entonces mal podrá, por ejemplo, acontecer una denuncia en torno a eso. Por eso es tan importante, por ejemplo, la educación sexual integral, ¿no? A la cual se oponen tanto los conservadores, que creen que les van a enseñar cómo masturbarse a los niños. No, la educación sexual integral también es situar, instalar en los chicos cuáles son los límites de la intimidad y cuáles son los límites del cuerpo, cuáles son sus derechos como niño en relación a esa intimidad y en relación a esos límites del cuerpo, pero también a enseñarles a tener las herramientas para denunciar aquello. Y por supuesto, jóvenes o niños o adolescentes, en mi caso, criados en la década de los 80, no teníamos ninguna posibilidad de hacer eso. Ninguna posibilidad. Y mal también Wade y James, que son las personas del documental de Michael Jackson, tenían la posibilidad de hacer eso, porque efectivamente estos son criterios que comienzan recién a instalarse y que generan mucha resistencia en los sectores más conservadores. Bueno, ¿y cómo se da eso? Tú eres concejal de una municipalidad como Providencia y probablemente conoces la situación en montones de otras comunas. ¿Cómo se introduce entonces una variable de este tipo en, por ejemplo, colegios públicos? Mira, yo tuve la posibilidad precisamente de presentarle a la alcaldesa Matei a José Andrés Murillo. Sí. Y la Fundación para la Confianza hace trabajo escolar y lo están haciendo muy bien. Independientemente si se trata de un gobierno de izquierda o comunal, de izquierda o de derecha, a mí lo que me importa es que en los colegios existan y se instalen estos conceptos que el mismo José Andrés y su fundación han instalado, ¿no? Enseñarle a los niños que no se puede, y a los padres incluso, que no se puede llegar y confiar, ¿no? Y tampoco es que sea desconfiar de todo el mundo, viste que él hace la distinción entre la confianza ciega y la confianza lúcida, ¿no? Entregarle a los niños herramientas para que y a las familias, para que desde la lucidez enfrenten sus relaciones afectivas, interpersonales y sociales, sin caer en esta ceguera como la que cayó la familia de los chicos abusados por Jackson o mi propia familia. Sí, eso es muy interesante porque, bueno, yo fui durante harto tiempo, ya no, pero fui durante harto tiempo director de la Fundación para la Confianza. Ah, mira, qué bueno. Y tuve las primeras reuniones con algunos colegios, con justamente José Andrés,
para introducir las primeras con colegios, en colegios particulares y colegios públicos. El trabajo más importante de todo. Para introducir las primeras cartillas, que ni siquiera eran protocolos, eran básicamente cartillas básicas de información elemental. Y me causó bastante impresión de que la recepción, ya entonces, esto ya estoy hablándote hace 2 años atrás o 3 años atrás, la recepción fue súper abierta en función, en gran medida, de la conciencia que había por todas las informaciones que habían respecto de las situaciones de abuso sexual, particularmente lo que se había conocido respecto de la iglesia y todo lo demás. Se abrió como una puerta que estaba hipervedada en ese momento. Así es, y de hecho, bueno, yo soy activista LGBT y las cosas operan de la misma forma, ¿no? Lo que se ve existe, lo que no se ve no existe. En el caso de la causa LGBT, si vemos que existen personas homosexuales, trans, lesbianas, y tienen cara y las podemos reconocer, vamos a poder empezar, por ejemplo, a legislar sobre ellas. Y es lo mismo que pasa en el tema del abuso, ¿no? Si empezamos a reconocer que el abuso está lo suficientemente extendido y presente en las escuelas, en las casas, en el parque, donde sea, en los lugares públicos, podemos empezar a hacer algo. Pero mientras ese algo no se ve y no existe, por supuesto que no hay nada por hacer. Por eso hice ese hilo de Twitter. Sí. Lo hice porque como, siendo un tema que yo ya tengo, como digo, internalizado, me sentí con una pequeña responsabilidad pública de mostrar un caso para que fueran saliendo otros casos, ¿no? Han salido muchos casos en torno a la Iglesia Católica, pero la cantidad de casos que ocurren en el seno intrafamiliar, estoy seguro, son muchísimos más incluso que los que han ocurrido ahí. Y es hora de hablar de eso también. Sí, bueno, hay un caso que es, me parece interesantísimo y brutal, que es el caso que relata Vinca Jackson de su vida personal en Como agua para los espejos. Sí, en Gotas de agua, creo que como agua para los espejos. Sí. Porque ese es un caso donde el abusador no solamente está en tu propia casa, es tu padre. Así es. Y por lo tanto, es una situación que, así en conversación de café, de pronto parecería como que es de una exuberancia o qué sé yo, bizarrías. Claro, una cosa tan exótica que no debiera entrar en la medición. Y es mucho más frecuente de lo que parece. Es mucho más frecuente y por eso yo celebro que exista gente como la Vinca, ¿no? Que junto a James Hamilton han establecido han llevado este proyecto de ley de derecho al tiempo, de imprescriptibilidad del abuso. Porque se trata de, o sea, ellos transformaron lo malo en algo bueno para otros. Y eso malo que vivió la Vinca, probablemente tú también has escuchado casos similares, es algo que se repite, o sea, pero de manera muy reiterativa. Las personas que nos ha tocado hablar de esto, Fernando, tenemos acceso privilegiado a los casos de otros. ¿Por qué nos llegan? Y ese acceso privilegiado significa comenzar a entender que el abuso está no a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de tu pieza. Y no es para generar una alarma pública ni para decir que todo el mundo es abusador. Pero es tanto lo que uno recibe, son tantos los casos que uno escucha, que uno piensa que hay un problema, y hay un problema social importante. Y hay un problema social que tiene que comenzar a trabajarse en las escuelas, y hay un problema social que tiene que ser comenzado a trabajarse en las comunidades, porque esta cuestión está, no sé si se está descontrolando ahora, siempre ha sido igual, pero no puede ser, por ahí leí una estadística, que más de 5 millones de personas en Chile hayan sido abusadas entre su infancia y adolescencia. 5 millones de personas. Eso es mucha gente. Es un 25% del país. Y esas son las personas que reconocen haber sido abusadas entre su infancia y su adolescencia. Y gente que no tienen conciencia, o sea, que adquieren la conciencia muy tardía. Casos que me escribieron, Fernando. Una persona me decía, yo pensaba que había soñado esto. Hasta que entré a terapia y me di cuenta que en mi primera infancia
Mi padre había abusado de mí. Y cuando tomé conciencia de aquello me fui a la cresta. Entonces está muy extendido. Jaime Parada, ¿cómo se llama tu libro? Tengo 2 libros. El primero se llama Yo Gay. ¿Ya? Y el segundo se llama Salir del closet, todo lo que hay que saber, que lo hice con la Rafaela Di Girolamo. O sea, y esos dos tan asequibles, digamos, todavía. Están asequibles, sí. Todavía no está total y absolutamente agotada todas las ediciones. Yo creo que el primero es más difícil encontrarlo. El segundo lo lanzamos en noviembre, así que todavía hay. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y nos vamos. ¿Quiénes son los ganadores? Porque está... necesito saberlo porque hay mucha atención, sobre todo por el libro de los discos y además también Stephen Hawking, porque el ilustrado es muy bonito porque tiene justamente unos dibujos muy bonitos y uno entiende todo de los agujeros Negroni, como le decía Mirko. Ya. @Catita_agua es la que gana las entradas para Julio Iglesias. @Catita_agua. ¿Quién sigue? Coli Álvaro, La teoría del todo. ¿Y quién se lleva la Biblia de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir? Edum231, @Edum231 se gana el libro de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Y ahí estamos. Listo, chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM. Hora Clave. 11 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Baterías Hankook es tu punto de partida. Lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado. Una batería de calidad superior para un rendimiento excepcional. Baterías Hankook, tu punto de partida. Busca tu punto de venta más cercano en bateríashankook.cl y síguenos en redes sociales. Ser uno mismo. Consciente, sin ataduras. Solo